Buenos días, compañeros, compañeras. Acá estamos con la herramienta popular, de comunicación popular, Retruco, muy contentos. Estamos acá con nuestro secretario general de la Unión de Trabajadores de Economía Popular, el secretario de Acción Política y el secretario general también del Frente 22 de Agosto, el vasco Cristian Erramuspe. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Acá muy contento de recibirte. Estamos acá en nuestra oficina en un día muy especial que es el 1 de mayo, el Día Internacional de nuestra clase, de la clase de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Qué Bueno, te pareció la movida de hoy? muy importante. Primero quería saludar a las compañeras y los compañeros del Frente 22, de las distintas organizaciones hermanas que componen la UTEP, en todas las provincias. Hay que remarcar siempre que hay compañeros de Tierra del Fuego hasta La Quiaca, en el conurbano profundo, bueno, en todo el país. Grandes luchadores que no solamente ahora, sino que hace varios años que la venimos peleando, construyendo poder comunal, construyendo economía popular. Bueno, con nuestras herramientas hemos resistido a varios embates, la pandemia amarilla, la pandemia del COVID, y ahora obviamente vamos a enfrentar la pandemia neoliberal de Milei. Importantísima la movilización de este 1 de mayo, más que nada por el contexto, ¿no? Un contexto donde la clase trabajadora es el principal objetivo de este enemigo, de destruirnos, de volver a etapas que vencimos en su momento, que la habíamos dejado atrás, que la etapa del menemato, la etapa del neoliberalismo. Y bueno, y este personaje que tenemos de presidente la quiere volver a traer, de hecho lo está haciendo, a nuestra hermosa patria. Importantísima la unidad, importantísima la clase trabajadora, porque son los que nos estamos poniendo al frente de la resistencia popular, movilizados. Por supuesto que hemos sido golpeados y que siempre se puede hacer mucho más, sobre todo porque nuestra clase trabajadora tiene una historia de lucha impresionante. Pero creo que es una primer gran movida, y seguro que el gobierno y sus alcahuetas habrán intentado sabotearla como dé lugar y no lo pudieron hacer. Y bueno, después de lo que acaba de suceder en el Congreso el día de ayer, cobra una dimensión importantísima, porque lamentablemente la política bueno, está en crisis. El campo nuestro, el campo nacional popular, ha dado un paso al enemigo, y ahí estamos el pueblo trabajador poniendo el pecho, movilizándonos unidos, y no me cabe en duda que vamos a triunfar. No va a ser fácil, hay que construir la resistencia, pero hay que partir de esta base, de la base de la unidad y la movilización popular. Una marcha muy heterogénea donde se veían todas las edades, se veían desde abuelos de los jubilados acompañados con sus nietos. Nosotros, bueno, dentro de lo que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular también, con nuestras familias, con nuestras compañeras de los comedores, con las cooperativas. Es muy interesante. ¿Qué ves en esa unidad también que se empieza a dar y que también se vio reflejada en lo que fue la marcha universitaria, que no se veía esa unidad tan grande de lo que fue la CGT, de lo que fue el movimiento obrero, que nos recordaba lo que fue el cordobazo, ¿no? Con el movimiento universitario? Hay esperanzas por debajo, se empieza a mover algo en el subsuelo de la patria para enfrentar todo esto que es furibundo contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Mira, la capacidad que ha tenido el enemigo es, en todos estos años, desde la dictadura a esta parte, es la consolidación de un bloque histórico. Y ese bloque histórico, bueno, tiene distintos actores sociales y políticos, por supuesto: la oligarquía terrateniente, la oligarquía financiera, el capital transnacional, que son los grandes empresarios, capital más concentrado. Hay que aclarar que no los empresarios medios, no o el almacenero del barrio. Estamos hablando de capital concentrado, y con herramientas, armas importantes para ello, que son el Poder Judicial, el lawfare,
que actuó acá en la Argentina, actuó en Brasil y en Ecuador, bueno, en varios países de la región, y los medios de comunicación de masas, que en su gran mayoría también actúan como armas, como pistones de ese bloque histórico. Nosotros, con lo que vos acabas de mencionar, como tarea fundamental, David, es la construcción del bloque histórico nacional y que tiene que estar compuesto justamente por la clase trabajadora en su conjunto, la economía popular, los empleados, los trabajadores bajo como es que estén institucionalizados, los estudiantes, lo que llamábamos poder popular en su momento, de aquella unidad que se dio en el Cordobazo, en el Rosariazo, en el Iborazo, que nucleó obreros y estudiantes. Bueno, ahora hay que hacerlo en este momento histórico con otras características, más también por supuesto los jubilados y las jubiladas, el movimiento de mujeres, bueno, toda esa heterogeneidad de organización popular, nos tenemos que dar la tarea en esta etapa de resistencia de consolidar ese bloque histórico desde la resistencia y obviamente desde ese mismo bloque histórico plantearnos la salida política para nuestra patria, ¿no? que es tan necesaria y que va a antagonizar con el bloque histórico enemigo, que responde a los intereses del imperialismo, digamos. Es una palabra que últimamente no se lo menciona porque parece que estás viejo, pero aunque esté viejo, tiene mucha actualidad. Lo podemos ver en Ucrania, lo podemos ver en Palestina, como Estados Unidos, Inglaterra con la OTAN siguen con una base en las Malvinas, el Estado sionista de Israel avasallando todas las libertades palestinas. Bueno, eso es el imperialismo. Y ahora están acá en la Argentina, no es casual que hoy haya un buque de guerra norteamericano navegando en las aguas argentinas, expulsando a los chinos y otros barcos de otros países, sin la aprobación siquiera del Congreso. Eso es absolutamente ilegal. Bueno, ese bloque histórico responde a esos intereses. Empezó con Rivadavia y Mitre y Roca y llega hasta acá. Nosotros históricamente hemos constituido y construido distintos bloques históricos patrióticos, patriotas de liberación nacional, de unidad latinoamericana, en otro momento histórico de la clase obrera, haciéndose columna vertebral, un proyecto nacional, después la resistencia a la dictadura. Bueno, ahora estamos en este momento donde en esta lucha histórica, porque es una lucha histórica, el pueblo trabajador y el pueblo en general tenemos que reagruparnos en un nuevo bloque histórico. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó en esta cuestión que también tiene que ver con una batalla cultural, con una batalla comunicacional, donde nos encontramos con trabajadores y con trabajadoras que lejos de percibirse como tal, se perciben quizás como otra cosa y ven en el trabajador, en el compañero que tienen al lado, en la persona que necesita algo, ven un posible enemigo en vez de verlo donde están realmente. Porque acá escuchaba vos estas cuestiones que tienen que ver con las palabras que que se dejaron de decir, como imperialismo, como revolución, como quiénes son los verdaderos enemigos y amigos del pueblo, donde nos encontramos con que un tipo que dijo que enfrentaba la casta, donde todos sabemos muy bien quién es la casta, porque el tipo lo dijo, hoy nos encontramos con que la casta es el pueblo. Entonces, claro, ¿el tipo estaba equivocado o no? Capaz, bueno, comunicacionalmente confundió a la gente, le mintió, pero para él la casta, parado desde su lugar, se entiende que, claro, el enemigo somos nosotros. Claramente. ¿No? Los intereses que ellos representan son inconfesables. Por lo tanto, tienen que mentir todo el tiempo. Yo recuerdo que a quien el presidente ha manifestado como uno de sus referentes políticos, Menem, en su momento dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me iba a votar nadie. Y él, Menem, como seguía el manual goebbeliano de propaganda nazi, este personaje y en este nuevo momento histórico lo hacen de una forma más intensa incluso. Si ellos mienten todo el tiempo, dan a entender una cosa
y hacen otra. Y ha sido su forma de... El diario La Nación está desde la época de los Mitre, digamos, la oligarquía, su proyecto político, económico, etcétera, no, es inconfesable. Entonces están obligados a mentir, a dar a entender una cosa y después a hacer otra. El gran problema es que desde nuestro campo no hemos tenido la capacidad en esta última coyuntura y que no ha sido responsabilidad, obviamente que hay mayores y menores responsabilidades en relación al poder político de cada uno, cada sector, pero bueno, no enamoramos a nuestro pueblo. Y ahí nos lleva, digamos, muchas veces se habla de la batalla cultural, que es, si se quiere, pero en realidad es una batalla fundamentalmente política, no hay que sacarle si no parece que estamos hablando de cuestiones abstractas y son muy concretas y está vinculado a un proyecto político. El proyecto político que constituimos en la década ganada no alcanzó, digamos, para enfrentar a estas fuerzas que son tan importantes, tan potentes, digamos, porque no es solamente una fuerza local, está impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Y ahí hay un tema central. Nosotros tenemos que, dentro de la salida política, dentro de la resistencia también hay que manifestarlo, pero sobre todo en la salida política, tenemos que plantear la ruptura con el Fondo Monetario, por ese eje no solamente de acumulación, sino que ellos tienen como eje de limitación en cuanto al desarrollo de la economía de forma, de forma nacional. Ellos practican a partir de ahí el injerencismo, y con esa injerencia, con ese meterse en lo que podés hacer y lo que no podés hacer, limitan, encorsetan las políticas económicas y la repartición de la riqueza en el país. Entonces, claramente, después vienen gobiernos que responden a los intereses del Fondo Monetario y le van a dejar más margen, momentáneamente, porque después la van a cobrar, más margen de acción. Y lo que pasó es eso, digamos, que estuvo limitado por un montón de cuestiones la política de lo que fue la década ganada. Necesitábamos un mayor grado de profundización en cuanto a algunas políticas, inventar nuevas, ampliación de derechos y un mayor, y esto es central, mayor grado de construcción de poder popular. Todas las políticas tienen formas de acumulación, es decir, lo que juntan a la hora de enfrentar a la otra fuerza. Y esto es así. Y nuestra forma de acumulación en el gobierno anterior fue muy limitado, digamos. Si bien hubieron reivindicaciones, por supuesto, esa no consolidación lo que genera no solamente que la resistencia va a estar más limitada, igual la vamos a hacer porque hemos peleado hasta con chaucho y palito, digamos, limitó al pueblo y sus organizaciones a un mayor enfrentamiento político a la hora de la cuestión electoral. Ahí no lo pudimos enamorar a nuestro pueblo y después, bueno, hubo una coyuntura muy compleja, eso ya lo está recontra hablado, la pandemia, toda la bola esa, que es cierto, y que mató un montón de hermanos y hermanas del pueblo trabajador. Bueno, con más razón, más fuerza se debería haber puesto en la constitución de organización popular. Asimismo, también hubo una campaña permanente, total, de desprestigio hacia todo lo que represente organizaciones populares y sus referentes, sus dirigentes, ¿no? Eso lo veíamos también, nosotros fuimos parte también de una película que trataba la cuestión del tema del lawfare y se veía cómo el imperio, como vos decías antes, elaboró toda una estrategia hacia Latinoamérica para atacar a todos esos todo dirigente que pese a representar los intereses de la mayoría. En esta campaña, en este permanente desprestigio de los dirigentes y de las organizaciones, ¿cómo ves los desafíos, bueno, que nosotros tenemos como referentes
que los compañeros, que los militantes en los barrios, en los comedores tienen con sus vecinos. ¿Te referís al desprestigio? Sí. Sí, a ver, las últimas elecciones han estado atravesadas por el voto anti, ¿no? Sí. Anti-Cristina o anti-Macri. Esa forma de, digámoslo, de hacer política beneficia al enemigo, porque ellos en esas aguas se manejan muy bien. Nosotros, por correlaciones de fuerza o falta de decisión, caímos en esa disputa del el anti-Macri, digamos. Perfecto. Ahora, esa no tiene que ser nuestra cancha. Nuestra cancha tiene que ser siempre un debate a favor de algo, a favor de un proyecto, ¿no? Un proyecto nacional, por supuesto. Y ahí es donde nosotros ya arrancamos mal, digamos, la disputa mediática o propagandística o cultural. Porque esa es la cancha de ellos. Ellos van a acusarte una vez, 2 veces, 3 veces, vos vas a dar una respuesta y cuando vos estás contestando la primera acusación, ya te acusaron 3 veces más porque ellos manejan los medios de comunicación. Que ahí también es un tema central. ¿Cómo es que nosotros, el campo de la ciudad popular, es tan limitado a la hora de tener medios de comunicación más masivos, ¿no? Pero bueno, es parte de la autocrítica que nos debemos hacer. Bueno, ahí hay un factor, ¿no? Hay un tema. Las formas de discusión. Nosotros no tenemos que pisar el palito, obviamente, que hay que responder en todo lo malo que hace o cuando son oposición, el enemigo, porque es nuestro enemigo, o cuando son gobierno. Ahora, nosotros tenemos que tener un proyecto claro para el pueblo. Y desde ahí, pararnos y desde ahí construir la discusión política con el pueblo y construir poder. Entonces ahí corremos el eje de discusión, ni secundaria, ni siquiera tercera, no, pues solamente es todo propaganda, y empezamos a discutir no solamente nuestra propuesta, sino también un temita central en cuanto a lo que es la crítica al enemigo, que es la discusión de la riqueza. Entonces, cuando ellos agarran y construyen un estereotipo, construyen un otro, nos constituyen como enemigos, si se quiere, empiezan a plantear, no porque el del comedor roba, el sindicalista es burócrata, pim, pum, pam. Ok, veamos cuáles son las condiciones que llevan en algunos casos que algunos compañeros, compañeras o algunas personas caigan o incurren en esos errores. Ahora, más allá de eso, la discusión de fondo no es esa. A nuestro país no lo limita, no lo destruye que algunos ciudadanos se equivoquen, digamos, o cometan algún delito menor. Acá el problema de fondo, el gran delito, si queremos decir, es el saqueo constante y permanente de nuestro país, la extranjerización de la tierra, que se venda el 92%, se extranjeriza el 92% de los alimentos. Entonces, claro, ponen el foco ponen un comedor en el fondo de Villa Albertina que recibió algo de mercadería. Fenómeno. Ahora, el 92% de la mercadería que se extranjeriza, que queda al 8%, de eso no se discute. De eso no se discute. Entonces se discute la pobreza, a la pobreza se la mide, se la pesa, se le saca radiografía, todo. Ahora, la riqueza no la discutimos. Y ahí hay la casta económica no se toca. La casta económica no... Eso es claro, ahí hay una casta. Hay una casta, porque casta significa un segmento que no se mueve. La oligarquía en sí misma es una casta, eso no se mueve, digamos. Sociedad y casta son segmentos de la sociedad que no tienen movilidad social, ni ascendente o descendente. Los hindúes se organizan así. Bueno, hablamos con el compañero Eduardo también recién sobre la cuestión de gran compañero Eduardo Martínez, le mandamos un saludo. De la cuestión de la dictadura militar, como nosotros pudimos visibilizar, pudimos perseguir, escrachar a los militares, pero a los héroes, Dios mío, a los actores intelectuales de todo esto no se nombran, ¿no? Ledesma con el apagón, tantos tipos que fueron los que pusieron todo el dinero, los que bancaron todo,
nosotros no logramos escracharlos hasta el día de hoy, y son los mismos, son los nietos de esos tipos los que hoy en día están poniendo en discusión cuestiones que ya estaban totalmente resueltas y ya estaban totalmente evolucionadas. ¿Tenés un Menem? Sí. Ayer un Menem dirigiendo la Cámara de Diputados. Sí. Digamos, decía un filósofo alemán que la historia se repite, primero como lo de filósofo fue el Codario, Sí. me va a putear. Un grande de la humanidad, que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Bueno, estamos asistiendo, no sé si un poco una farsa, porque cuando fue la tragedia, la del Menemato, el pueblo no sabía lo que se le venía, no tenía una referencialidad. Ahora sí la tenemos. Y es medio evidente todo lo que están Ya pasó, esto es un déjà vu. Sí, nosotros tenemos 3 etapas de acumulación neoliberal. Neoliberal suena una palabra medio light. El neoliberalismo es una etapa del imperialismo. El imperialismo existe. El imperialismo básicamente, no se puede resumir en 2 palabras, pero es la superexplotación de la clase trabajadora en los países periféricos y la explotación de los países ricos contra los países periféricos, dependientes o empobrecidos. De países centrales y países periféricos. Estados Unidos, la Unión Europea, todos esos muñecos es el imperialismo. Y nosotros, como somos parte de los países periféricos, no es que no seamos países ricos, nos empobrecen ellos con sus políticas. Primera etapa fue en la dictadura militar. Ahí se empieza a conformar el neoliberalismo a nivel mundial. Y se conforma el neoliberalismo, se consolida, porque ellos vencieron, lamentablemente, en los países que estábamos por la lucha de la liberación nacional. Consolidan ese proyecto en la segunda etapa, que es la etapa del Menemato, que es la segunda etapa de acumulación neoliberal. Y hay una tercera, que es la actual, que es la de Macri, que empezó Macri y continuó Milei. Lamentablemente nuestro gobierno fue un gobierno de transición, podríamos definirlo así, porque el elemento determinante fue la política del Fondo Monetario. A nosotros no haber podido romper o limitar a través de una investigación a las políticas del FMI, el Fondo Monetario nos condicionó toda la política económica, con lo cual la repartición de la riqueza, ni hablemos de cuestiones más de fondo, que es la modificación de nuestra formación económica y social. La repartición de la riqueza de lo que se construye con esta formación económico-social fue poca. Para ir cerrando, te quería hacer 2 preguntitas. Tenemos poco tiempo, acá me dicen, tenemos 7 minutos, 5 minutos. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Por un lado, derechos humanos de ayer, derechos humanos de hoy, derechos humanos actuales, los derechos que son, los derechos son las necesidades, donde existe una necesidad existe un derecho, y los derechos son sociales también, ¿no? Además de humanos. Entonces eso por un lado, los desafíos de hoy frente a los derechos humanos de hoy, los derechos sociales también, y por otro lado, bueno, se viene el paro, y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves este gran desafío que tiene la Unión de Trabajadores de Economía Popular para más adelante? Porque bueno, todavía no se reciben alimentos, no estamos recibiendo nada y bueno, estamos en un lugar muy vulnerable. Respecto a los derechos humanos, nosotros estamos discutiendo, el Frente 22 de Agosto y otras organizaciones hermanas, estamos discutiendo con los compañeros del sindicato de judiciales de la ciudad un tema respecto el tema de los derechos humanos en la actualidad. Eso por un lado. Vamos a ver cómo construimos algo al respecto. Después, respecto planteaste el paro. Bueno, el paro es que obviamente ha sido encabezado por la CGT, muy importante, y nosotros vamos a ser parte de acá me corrige la Federación Judicial de Argentina, vamos a ser parte del paro, por supuesto, como clase trabajadora que somos. La UTE va a estar siendo una parte activa de ese paro. La modalidad, bueno, será un debate colectivo, pero sí desde
espacio convocamos a todos los compañeros y compañeras que nos sumemos al paro y que a los vecinos también le planteemos lo mismo. Respecto de nosotros y la UTEP, bueno, como todos saben, hay una ofensiva terrible de parte del gobierno contra la Unión de Trabajadores de Economía Popular, la Mesa de Trabajadores en su conjunto. En ese marco peligra claramente el cobro de los nexos, el que se entendía como cobro doble. Bueno, tenemos que salir a luchar inmediatamente después de la confirmación efectiva de eso, porque bueno, es terrible, digamos, con la inflación como ha subido, como han desenganchado lo que era el potencial trabajo, porque ellos le cambiaron el nombre, de lo que era las paritarias mínimo vital y móvil, o sea, lo plancharon, y encima de eso sacaron los nexos, ya no habían sacado la comida y demás. Bueno, inmediatamente después que se confirme que el nexo no se cobra, por el nexo, por el tema de los alimentos, etcétera, tenemos que manifestarnos en todos los puntos del país, con todos los compañeros y compañeras que de la UTEP, de las organizaciones hermanas, o que no estén organizados en ninguna organización, pero que sean compañeros y compañeras que estén cobrando el potencial trabajo en todas, por lo menos en todas las plazas o rutas de la Argentina, manifestando que eso no puede ser. Hay 1,000,000 y pico de compañeros, compañeras, que digo así porque no tenemos los números ahora. Porque aparte se están engrosando cada día más con la desocupación que... Lo que hay es ocupación. Sí, lo que hay es una los gran despidos que vienen habiendo. Olvídate, los comercios merenderos se llena de cada vez más pibes y pibas, jubilados, compañeros también y compañeras laburantes, y Nación le cortó la comida a todos, pero lo del nexo también es gravísimo. Entonces, nosotros creemos que inmediatamente después que eso se confirme, ponele que sea el 6, al 7, manifestarnos en todas las plazas, frente a las gobernaciones, frente a los municipios, etcétera, y decirle, bueno, muchachos, ¿qué van a hacer? Porque usted está bien, gobierna. El enemigo fundamental es esta basura que tenemos al presidente. Que quede claro que es eso. Ahora, hay que ir a todos lados a plantear y defender lo nuestro, defender no solamente, cuando digo lo nuestro, digo la organización popular, pero fundamentalmente a nuestro pueblo, a nuestras familias y demás, en todos los municipios y en todas las gobernaciones. Así que nada, eso, plantearle a los compañeros que nuestro plan de acción de contingencia y de resistencia tiene que salir fundamentalmente desde lo que somos, desde la organización del Poder Comunal, de la economía popular, del Frente 22, etcétera. Y vamos a salir a defender nuestra dignidad, por tierra, techo y trabajo. Bárbaro. Así que lucha, organización y resistencia es necesario para este momento y para que una vez por todas también los de abajo estemos haciendo política y tengamos una voz cada vez más grande en los destinos de nuestra patria. Así que vamos por esa patriada, compañero, a hacer historia, es un momento bisagra, a poner toda la carne al asador, que está carísima, pero bueno, hay que ponerles una metáfora. Los abrazamos a todos desde donde estén. Un fuerte abrazo, compañero. Arriba del Frente 22 de agosto, arriba de la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Un fuerte abrazo. Cristian Vasco Ramuspe, gracias por tu tiempo y feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora, compañero. Vamos con todo. Un fuerte abrazo. Aguante los y las trabajadoras. ¡Vamos!